Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. A las 5 de la tarde, ¿en qué palo es noticia? Vamos a tener un programa exclusivamente con una entrevista donde vamos a tocar temas de lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico en materia de el manejo de la opinión pública, que ya se había revelado antes, pero obviamente el caso de Sixto George nos pone a figuras del Partido Nuevo Progresista diciendo cómo se manejaba en la administración Ricardo Rosselló Nevares, lo que habíamos leído, escuchado en el Telegram chat, lo que habíamos escuchado por voz de algunas de las personas que en efecto participaron de alguna manera de ese esquema, pero que en este momento se revela a partir de figuras como uno de los miembros de ese Telegram chat y la organización Administración de Ricardo Rosselló Nevares, Anthony Maceira, entre otros. Vamos a hacer una entrevista también con la misma persona, Manuel Natal, el ex representante, hoy coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana y quien está hasta este momento identificado como una de las personas que va a hacer alianzas dentro de la alianza de país que le llama Victoria Ciudadana y el Partido Independentista para tratar de, como ellos han augurado, destruir el bipartidismo. Hace tiempo teníamos esta entrevista pendiente. Creo que podemos también hablar además de cómo ha sido la evolución del movimiento Victoria Ciudadana hasta este momento y cómo se perfila hacia el 2024 de cara a una organización o reorganización que hubo el pasado mes de enero, el 15 de enero, en una asamblea en Vega Baja. Bienvenido a Bonita Radio, Manuel Natal. Hola, saludos, gracias por la oportunidad y saludos a toda su audiencia. Yo creo que deberíamos empezar por lo más reciente. Y son las imágenes que definitivamente cuando usted estuvo en la Cámara en algún momento empezaron a percolar como parte de su trabajo de investigación legislativo, que tenía que ver con cómo se estaba desarrollando lo que hoy sabemos termina en un copar la opinión pública desde el punto de vista de la administración de gobierno en aquel momento, sobre todo los mensajes favorables a la administración y a la ideología estadista. Y esto es la famosa investigación que terminó en un productivo video con el organigrama de lo que usted llamó la suite 1802, porque así era que se identificaban en un espacio allí en Atorrey. No es sorpresivo para nadie, porque ya además de esas investigaciones que usted había traído, se veía venir, sobre todo con el Telegram chat. Pero hay ahora una figura de ese mismo partido, de la misma administración de Ricardo Rosselló Nevares, como Anthony Maceira, que lo coloca en un caso judicial que es obviamente un escenario totalmente distinto y sobre todo una prueba que tiene otros méritos. ¿Cómo usted lo ha recibido, toda esta información que ha salido, sobre todo la figura de Sixto George, que parecería que independientemente de lo que pase en esa prueba y con ese caso, está totalmente identificado como la persona que era uno de los mastermind, por llamarlo de alguna manera, de las mentes
que crearon ese esquema. Sí, bueno, como bien señalas, mucho de lo que ha salido como parte del caso federal contra Sixto George por extorsión y otra serie de delitos fue incluido en las denuncias que nosotros realizamos por lo menos desde el año 2018 relacionadas a todo este esquema conflictivo entre figuras del gobierno, figuras en ciertos medios de comunicación, figuras que representan ciertos intereses económicos y financieros y que todo estaba en un esquema como el que usted ha descrito. Quisiera, ¿verdad?, un ejercicio también de transparencia con su audiencia, dejarle saber que yo he sido demandado por el contenido de ese video por parte de Sixto George en 3 ocasiones, 2 de las cuales fueron eventualmente desestimadas. Una de ellas se encuentra pendiente de adjudicación, ¿verdad? Pero me parece que es importante que la gente sepa que también yo estoy hablando desde la perspectiva de alguien que también está enfrentando un caso judicial en contra, o bueno, promulgado por Sixto George. Y nada, yo creo que lo importante, ¿verdad?, de lo que ha salido públicamente en el juicio es que se ha ido confirmando muchas de las cosas que algunas personas tienen sospecha, otras que habían unos elementos, pero no es lo mismo escucharlo de una persona como yo, que soy parte de la oposición política, a escucharlo quizás de alguien como Anthony Maceira, que es parte del esquema. Y quizás yo creo que por ahí debemos comenzar. Yo creo que lo importante que se sepa es que en esencia Ricardo Rosselló y su equipo de trabajo fueron parte de un esquema de manipulación pública con Sixto George y otras personalidades de los medios de comunicación. Se beneficiaron de ese esquema por mucho tiempo y en determinado momento Sixto George se les viró, como se dice por ahí, y ellos decidieron tirar al medio a Sixto ante las autoridades federales. Sin embargo, al hacer eso, también se pusieron en una posición de que ellos también podrían estar expuestos, porque evidentemente también participaron de ese esquema, y eso es lo que yo creo que provoca muchas de las incongruencias en los testimonios que hemos visto de los distintos participantes del chat, porque cada cual está narrando la historia desde la versión que más le favorece a cada uno de ellos para evitar cualquier grado de responsabilidad, y ese es el problema más grande de este juicio, que definitivamente cuando tú estás bregando con corruptos acusando a corruptos, con mentirosos acusando a mentirosos, pues es muy difícil lograr una búsqueda de la verdad, pero hasta el momento me parece que por lo menos muchas cosas han quedado más claras. En el asunto que queda pendiente ante el tribunal por esa publicación del video 1802, ¿está descubrimiento o es que sencillamente está bastante muerto en términos del proceso? Bueno, lo que pasa es que en la segunda ocasión que Sixto George me demanda a mí junto a otras personas, ¿verdad?, incluyendo al licenciado Josué Fonseca, él le tuvieron que, ¿verdad?, el caso tuvo que ser desestimado porque Sixto George simple y sencillamente no podía contestar ninguna de las preguntas que nosotros le hiciéramos como parte del interrogatorio, porque si lo hacía estaría autoincriminándose y también, ¿verdad?, como parte del caso que está pendiente en el Tribunal Federal. Entonces se desestima la demanda y Sixto George, con una nueva representación legal, que curiosamente es una representación legal que ha estado liderando muchos de los casos que se han llevado en contra de este servidor, de la licenciada Alexandra Lúgaro y del propio Movimiento Victoria Ciudadana, presenta nuevamente la demanda para buscar interrumpir el término prescriptivo de la causa de daño. Y entonces ese caso, ¿verdad?, está en una etapa donde una cosa que yo todavía no me explico, siendo, ¿verdad?, este servidor una figura pública que anuncia todo el tiempo dónde está, al igual que el licenciado Josué Fonseca, el licenciado que representa a Sixto George ha decidido emplazarnos por edicto, y ya salió circulado el edicto en un periódico, y estamos a la espera de comenzar el proceso, pero que inevitablemente, ¿verdad?, va a quedar en el mismo lugar, porque Sixto no pudiera contestar y poder sostener, ¿verdad?, los señalamientos que tiene en nuestra contra de que le difamamos o demás, porque al hacerlo se estaría incriminando como parte del caso a nivel federal. Lo importante que sepas de todas formas, ¿verdad?, es que cada una de las cosas que Sixto señala como falsas en su demanda, en cuanto a las publicaciones que yo hice, por ejemplo, en el video de la suite 1802,
han salido documentadas en este momento en el Tribunal Federal. Es más, te doy un dato adicional. Como parte del proceso de descubrimiento de pruebas de la segunda demanda que presentó Sixto George contra nosotros lo sentamos a una deposición y contestó algunas de las preguntas que se hicieron, y te tengo que decir que muchas de las cosas que allí contestó hoy han quedado evidenciadas que fueron falsas, que el testimonio que dio bajo juramento en la deposición que le tomamos como parte del descubrimiento de pruebas de la primera demanda quedó confirmado en el Tribunal Federal con la evidencia que se presentó que él estaba mintiendo. Te voy a dar 2 ejemplos. El primero, Sixto dijo bajo juramento que bajo ningún concepto él recibió dinero para ayudar en las relaciones públicas de una campaña política, que nunca había sido contratado con una campaña política, y su defensa en el Tribunal Federal es que él fue contratado por el comité de Ricardo Rosselló. Así que mintió en cuanto a eso. Segundo, Sixto George dijo en ese proceso de deposición que él nunca le había pedido a ningún talento de los cuales él supervisaba como productor que hablara a favor o en contra de cualquier persona, ni mucho menos darle dinero a esos talentos para hacer eso. Ya ha salido a relucir que eso fue parte del ofrecimiento que él le hizo a Maceira en cuanto a poner a su disposición a personas como Cobo Santa Rosa, a Rocky de Kitty y otros, y de hecho el propio Jorge de Castro Font públicamente admitió que Sixto George le hizo un ofrecimiento económico para hablar a favor y en contra de ciertas personas. Y lo tercero, y te estoy hablando, ¿verdad?, de algunas cosas generales, hay muchas otras mentiras, pero a Sixto George se le preguntó en esa deposición si él había tenido algún contrato con el gobierno de Puerto Rico o a través de terceros para poder llegar al gobierno, y Sixto George dijo que nunca había tenido ningún tipo de contrato con el gobierno, y eso también resultó falso, porque no solamente tuvo contratos con Félix Plaut bajo la administración de Ricardo Rosselló, sino que también salió a relucir en el juicio que Sixto George con Félix Plaut, a unas empleadas de Félix Plaut, le ofrecieron una nueva oportunidad de negocio que consistía en hacerse disponibles para poner a su nombre unas empresas que estarían registradas en el Departamento de Estado y que 2 semanas después ya tendrían su primer contrato con el Departamento de Hacienda y eventualmente con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en donde estarían recibiendo en una de las empresas $23,000 mensuales, en otra de las empresas $35,000 mensuales, y salió en el juicio el testimonio de una de las presidentas de esa empresa, que parte de lo que se les requirió hacer posteriormente fue hacerle un contrato independiente a Sixto George para hacerle un pago a Sixto George también. Así que esas son algunas de los ejemplos de las mentiras que dijo bajo juramento Sixto George, y que naturalmente le imposibilitaban de sentarse a declarar en su propio juicio, porque sería naturalmente contrainterrogado y su testimonio sería impugnado, porque es una persona que es mendaz. Sí, habría resultado en una autoincriminación brutal. Claro. Lo último con relación a eso es el abogado. No me diga que es Antonio Zagaldía, el abogado de Sixto George. No. Es el licenciado Jaime Alcover. El licenciado Jaime Alcover ha sido el abogado que representó al medio hermano de la licenciada Alexandra Lúgaro en el proceso de la herencia. Ha sido el licenciado que representó al ex esposo de la licenciada Alexandra Lúgaro en 2 reclamaciones en contra de la licenciada Lúgaro. Ha sido el abogado de la delegada congresional Elizabeth Torres en un caso de una orden de protección que solicitó la licenciada Alexandra Lúgaro contra la señora Elizabeth Torres, y ahora es el abogado del señor Sixto George en el caso en contra de este servidor y del licenciado Josué Fonseca. Evidentemente, el licenciado Alcover tiene un interés grandísimo en lo que tiene que ver con llevar casos en nuestra contra, y resulta también que era uno de los panelistas invitados con bastante frecuencia en los programas de Sixto George en Nación Z, por supuesto. Bueno, eso veremos a ver cómo pasa. Aparentemente puede ser que hoy ese jurado se vaya a deliberar. El juez acaba de determinar que tienen que seguir y que hay informes finales, así que ya veremos próximamente qué pasará con ese caso. Yo quiero empezar quizás por el asunto de la alianza. Ustedes en noviembre, Juan Dalmau y usted anunciaron esa posibilidad, trabajaron cada uno a su ritmo con sus diferentes movimientos. En el caso del Partido Independentista, ustedes como Movimiento Victoria Ciudadana,
y ya han hasta cierto punto formalizado, sobre todo el PIB, ha sido bien formal en sus reuniones de comité de que esa alianza de país, como ustedes la han llamado, está abierta, que usted sería un candidato a la alcaldía de San Juan, el presidente, el coordinador o creo que secretario general se le llama en el PIB, Juan Dalmau sería el candidato a la gobernación. Yo quisiera, en principio, que usted nos dijera cómo ustedes llegaron a eso, si fue independiente uno y otro movimiento partido o fue realmente algo que se sentaron a pensar y a negociar y a partir de qué experiencia para que llegaran a decir, esta es una posibilidad, tú quieres romper con el bipartidismo, nosotros también, y esta es una posibilidad. O sea, ¿cómo fue que se originó esa posible o esa conversación de alianza? Bueno, sí, y quizás también aclarar un poco de en qué consisten los entendidos actuales que se tienen entre ambas organizaciones. En el caso de Victoria Ciudadana, nosotros en febrero del 2020, es decir, hace un año, en nuestro Consejo Ciudadano Nacional, que es el organismo político de Victoria Ciudadana, que está compuesto por 111 delegados y delegadas de las distintas redes de Victoria Ciudadana, aprobamos dentro de nuestro plan de trabajo y líneas estratégicas para el año 2022 el que las alianzas fuera una de las prioridades de nuestro movimiento y particularmente en esa misma reunión de ese consejo se me dio un mandato a mí como coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana a comenzar las conversaciones conducentes a una posible alianza de país y también a comenzar el proceso conducente a una impugnación de la prohibición actual de las alianzas y exactamente, y de las candidaturas coligadas. Como producto de esa determinación que llevó a cabo el Consejo Ciudadano Nacional, nosotros comenzamos toda una serie de reuniones y de conversaciones con otras fuerzas políticas, incluyendo el Partido Independentista, pero no limitado al Partido Independentista. Estamos hablando de candidaturas independientes, estamos hablando de organizaciones sindicales, estamos hablando de organizaciones ambientales, de organizaciones comunitarias, y durante todo el año 2022, desde el Movimiento Victoria Ciudadana, estuvimos procurando esos encuentros con esta diversidad de organizaciones porque entendemos que para hablar verdaderamente de una alianza de país no se puede limitar, uno, a los partidos políticos y dos, específicamente al PIB y a Victoria Ciudadana. Bueno, para hacerte la historia larga corta, esa conversación, particularmente con el Partido Independiente puertorriqueño, continuó durante todo el transcurso del año y se hicieron una serie de gestiones en conjunto para ir demostrando, ¿verdad?, la apertura a este tema de las alianzas. Se presentaron piezas legislativas en conjunto sobre el tema electoral, se hicieron conferencias de prensa en conjunto y finalmente, para finales del año 2022, el equipo legal que constituyó Victoria Ciudadana para evaluar la impugnación de la ley electoral comenzó unas reuniones con el equipo legal del Partido Independentista para ver cómo podíamos entonces colaborar a esos fines. En enero de este año ocurren dos cosas importantes. El PIB en su comité central aprueba una resolución en la misma línea que había aprobado Victoria Ciudadana casi un año atrás. Y Victoria Ciudadana, en su Asamblea Ciudadana Nacional, que es el organismo más grande y de mayor participación del movimiento, aprueba unánimemente un mandato o revalidando o ratificando lo que fue la determinación original del CCN. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, tenemos expresiones formales de ambas organizaciones políticas que estamos confirmando nuestra apertura a poder lograr una alianza de país en distintas alternativas. Tratamos por la vía legislativa de cambiar la ley electoral, eso lamentablemente no dio resultado. Estamos próximos a tratar por la vía judicial para impugnar la prohibición y sabemos que al final del día eso llega a un tribunal Supremo, y que conocemos la composición de ese tribunal y quiénes son las mayorías de esos jueces nombrados por qué partido. Así que suponiendo que el trámite judicial no dé el resultado que esperamos, eso provoca entonces una necesidad de ver cómo podemos darle la vuelta a la ley. Y ahí entonces que tengo que aclarar un asunto que comentaste en la introducción y que entiendo que se ha también discutido públicamente,
y es que se ha dado la impresión de que hay algún tipo de entendido en cuanto al tema de las candidaturas, y eso no es correcto. Y no es correcto, primero, porque estaría a destiempo, porque imagínate nosotros podernos hablar de candidaturas cuando todavía no hemos afinado cuáles son los puntos de consenso en la alianza, cuáles son esos elementos que nosotros queremos llevar al gobierno para asegurarnos que las cosas cambien en este país. En esa etapa es la que nos encontramos ahora, no solamente, recalco, no solamente entre el PIB y Victoria Ciudadana, sino con toda una serie de organizaciones que han confirmado su interés de participar formalmente de la alianza, y eso pues nos llena de mucho entusiasmo. El tema de las candidaturas se va a discutir más adelante, y hay toda una serie de posibilidades, y yo creo que también es un tema de justicia, porque si nosotros estamos hablando de que esto tiene que ser una alianza más grande que el PIB y Victoria Ciudadana, pues no podemos de antemano venir y repartirse candidaturas entre el PIB y Victoria Ciudadana cuando le estamos diciendo a otra gente, vengan, únanse, vamos a hacer algo en conjunto. Pues tiene que haber espacio para que esas personas también puedan presentarse a las distintas candidaturas, incluyendo las candidaturas nacionales, y ese proceso pues estará próximo a llevarse a cabo, pero todavía definitivamente no estamos ahí. Claro, sería un poco el caciquismo que se ha criticado extensamente, con mucha validez en ambos partidos que han ocupado las posiciones o han gobernado el país. De acuerdo. Y quizás, y yo lo veo de esta forma, a veces, no a veces, me parece que siempre, los procesos son tan importantes como los resultados. Quizás lleguemos a un resultado similar al que se ha discutido, quizás a uno distinto. Claro. Pero el proceso para llegar ahí, que sea un proceso participativo, que sea un proceso transparente, que sea un proceso donde las distintas personas y organizaciones que se están sumando a la alianza puedan participar del mismo, puedan decir, caramba, esto es lo que creemos que debe ser en estas condiciones, pues eso va a ayudar a darle legitimidad y mayor fuerza al resultado final y eventualmente a la alianza. Y claro, sí también reconozco que tenemos una presión del calendario electoral, porque el 1 de diciembre de este año se abre el proceso de erradicación de candidaturas, y el 30 de diciembre de este año cierra el proceso de erradicación de candidaturas. Así que tenemos evidentemente una presión para comenzar a hablar con mayor, ¿verdad?, con más concreto, cómo podemos darle la vuelta a la ley, si fuera esa la ruta que se optara, para poder presentar un proyecto colectivo de cara a las elecciones del 2024. ¿Quiénes están del lado de ustedes en ese equipo legal y quiénes están en el PIB? Pues mira, del lado del equipo legal de Victoria Ciudadana lo está coordinando ese comité la licenciada Marilu Guzmán, junto al licenciado Martín Pérez, que es nuestro coordinador de la red de la diáspora, y que eso es una de las partes interesantes del movimiento, ¿verdad? Que no solamente está organizado ¿verdad?, en Puerto Rico, sino también en la diáspora puertorriqueña, y parte de ese comité pues está participando el licenciado Jorge Tito Farinacci, está participando el licenciado José Lama, y hay otros licenciados, ¿verdad?, y licenciadas que están colaborando, y que ya han preparado un borrador de demanda, y del lado del Partido Independentista pues han estado participando distintas personas, pero particularmente, ¿verdad?, el licenciado Gorrín, que es un profesor de Derecho Constitucional muy reconocido en Puerto Rico, Carlos Gorrín, y han estado colaborando, y muchas de las acciones que han ido tomando ambas colectividades son conducentes a poder crear las condiciones para poder tener un caso para presentarle al tribunal, que como sabes, uno de los retos tiene que ver con cuando tú tienes un caso maduro, cuando tú tienes un caso que tú puedes probar que tienes un daño real y que el tribunal no vaya, claro, y que no le vayamos a dar al tribunal una salida fácil de decir es que todavía ustedes no están en realidad recibiendo un daño, y la verdad es que ya lo estamos recibiendo, porque si nosotros estamos reclutando candidatos y candidatas para las distintas plazas de alcaldías, de legislaturas municipales, de gobernación, de comisaría residente, el tema de que la alianza no se permita, o de que sí se permita si se logra impugnar la misma, va a cambiar el proceso y la composición de nuestros respectivos espacios de reclutamiento de candidatos y candidatas. Entonces, por eso ya estamos en condiciones próximamente, entendemos, de poder recurrir a los tribunales, y quisiéramos que obviamente no fueran los demandantes solamente personas de Victoria Ciudadana o del PIB, sino también electores, sino posibles candidatos o candidatas independientes, y eso es parte de lo que se está trabajando en este momento. En esa dirección,
¿dónde usted ve más fácil con todo lo que hemos hablado de la limitación que impone ese código electoral, que fue obviamente aprobado a propósito en el 2020 con Wanda Vázquez Garcet y Tomás Rivera Chatz como presidente del Senado? ¿Dónde usted ve más fácil seguirle dando la vuelta aún con esa limitación para ir desarrollando una plantilla de esas personas, ya sean de Victoria Ciudadana, independientes, etcétera, etcétera, que puedan llegar? Seguro. Excelente pregunta. Y te doy dos elementos para que la audiencia también los conozca. Uh-huh. Las dos trabas adicionales que el nuevo Código Electoral ha establecido es una, que cambian los requisitos para el tema de la franquicia electoral para precisamente provocar más contiendas. Uh-huh. Antes, para retener una franquicia electoral, era suficiente con obtener 1% mínimo de votos íntegros en la papeleta estatal, y eso inmediatamente significaba que había una retención de la franquicia. Ahora eso es insuficiente. Ahora también hay que presentar el 50% de las candidaturas a las alcaldías adicional a las legislaturas municipales completas. Uh-huh. También tienes que presentar por lo menos un candidato o candidata por acumulación, tanto en Cámara como en Senado, al igual que el candidato o la candidata a la gobernación y a la comisaría residente. Así que el primer escollo, ¿verdad?, tiene que ver con los requisitos adicionales que provocan que para retener la franquicia electoral tengas que tener más candidaturas y por consiguiente más dificultad el proceso de poder llegar a entendidos. El segundo elemento, y es una cosa que uno dice, Dios mío, pero qué malos son, es que a partir de enero del 2025 ya el concepto de la franquicia electoral y de la composición de la Comisión Estatal de Elecciones como lo conocíamos va a dejar de existir, porque el PNP estableció que a partir de enero del 2025 solamente van a haber hasta un máximo de 3 partidos en la Comisión Estatal de Elecciones y que solamente serán partidos propietarios, es decir, partidos que tienen derecho a toda la estructura de la comisión, a participar en igualdad de condiciones en la comisión, aquellos partidos que obtengan 25% o más en voto íntegro del resultado de la candidatura de la gobernación y comisaría residente. Entonces, obviamente ellos saben que están perdiendo electores, ellos saben que están perdiendo apoyo, pero sí saben que todavía en voto íntegro mantienen un mayor control del resultado de la elección. Entonces, ahora el control de la Comisión Estatal de Elecciones y la participación de la Comisión Estatal de Elecciones no se define por quién saca más votos. De hecho, Victoria Ciudadana pudiera ganar la gobernación en el 2024 y en enero del 2025 no estar en la Comisión Estatal de Elecciones porque mediante voto íntegro el PNP o el PPD pudiera sacar más votos que Victoria. Entonces, esas son las limitaciones que se tienen. Ahora, contestando tu pregunta directamente, yo creo que donde hay una mayor posibilidad o donde es más fácil darle la vuelta a la ley, definitivamente está en las candidaturas a la legislatura, particularmente por distrito. Te doy un ejemplo. En el Senado por distrito. En Senado por distrito, un elector o una electora puede votar por hasta 2 personas. Y los partidos políticos pueden nominar hasta 2 personas. Pues un posible arreglo que se pudiera llegar para darle la vuelta a la ley. Una colectividad nomina a una y otra colectividad nomina a otra, o una candidatura independiente sería la otra, que solamente desde las organizaciones y personas que formamos parte de la alianza presentamos 2 candidaturas y le pedimos a todo nuestro electorado que vote por esas 2 candidaturas. Para darte un ejemplo concreto, si nosotros hubiésemos hecho algo similar a eso en la elección del 2020, en este momento tendríamos 2 senadoras en el distrito de San Juan que no serían ni del PNP ni del PPD, porque la licenciada Rosa Seguí estuvo a unos votos del segundo lugar en el distrito de San Juan, y los votos que obtuvo tanto la licenciada Adriana Gutiérrez como el licenciado Adrián González, que fueron los candidatos y las candidatas por el Partido Independiente Puertorriqueño en ese distrito, eran votos suficientes para lograr no solamente que Rosa llegara, sino que una segunda candidatura pudiera llegar. Así que eso es un ejemplo de algo que pudiéramos hacer y que nos pudiera ayudar a tener un mayor bloque de votos en el caso del Senado de Puerto Rico. Lo mismo pasaría en el caso de la Cámara de Representantes. Segundo nivel, las alcaldías.
a pesar de que el código nos exige un 50% de candidaturas, pues se podría llegar a un entendido de distintas candidaturas en donde quizás hay un municipio donde hay un candidato o candidata independiente que tiene más posibilidades, pues ahí entonces Victoria Ciudadana no tendría que presentar candidato y podría apoyar esa candidatura. Lo mismo en otro municipio en que Victoria Ciudadana tiene más posibilidades y ahí quizás las otras organizaciones que forman parte de la alianza pueden hacer lo propio. Ese es el segundo y yo creo que es alcanzable. Es alcanzable. Ahora bien, donde se pone la cosa un poco más complicada es naturalmente en la papeleta estatal, porque la ley te establece que para poder retener la franquicia y demás, tienes que presentar a una persona tanto en la candidatura a la gobernación como en la comisaría residente, y hay un área gris que no está necesariamente tan claro en el código electoral si te obliga a presentar el candidato o no, ¿verdad? Porque hay quien ha planteado que bueno, pues eso se resuelve dejando la papeleta en blanco, ¿no? Hay como un área que no está tan clara, pero yo te lo respondo de esta manera y es mi visión. No te voy a decir que todavía es la visión de Victoria Ciudadana porque es un tema que de hecho vamos a discutir el próximo domingo. Nosotros salimos a inscribir una franquicia electoral con el propósito de lograr unos cambios para el país. Nosotros no salimos a inscribir una franquicia electoral para tener una franquicia electoral, para tener una participación en la Comisión de Elecciones, para decir que tenemos un partido. Lo hicimos para tener un vehículo, para llevar unas propuestas, para lograr una alianza inicial, que fue lo que se convirtió en Victoria Ciudadana, y para lograr unos cambios para el país. Entonces, lo que se ponga por encima de cualquier cosa en esta discusión, no puede ser que si esto nos pone con la franquicia electoral o sin la franquicia electoral. Tiene que ser si esto nos pone más cerca, tiene que ser si esto nos pone más cerca a lograr los cambios que queremos como país. Y en ese sentido, yo creo que todas las organizaciones, incluyendo Victoria Ciudadana, que ¿verdad? Resultó como la tercera fuerza política a nivel nacional y la segunda en algunos lugares como el municipio de San Juan, tenemos que actuar, sí, con fortaleza electoral, pero también con desprendimiento en este proceso y estamos abiertos a que lo que salga sea lo mejor posible entre las personas y las organizaciones que puedan dar un paso al frente y que quieran sumarse a este proyecto colectivo. En esa dirección del desprendimiento, ¿le parece que los demás tienen desprendimiento? De lo que usted ha tenido, obviamente lleva 1 año y medio en esa negociación, en esa búsqueda de consensos, en esa conversación. ¿Le parece que todo el mundo está en las de desprender? Yo creo que sí, y cada conversación y cada organización puede estar en momentos distintos, pueden estar en etapas distintas, y se entiende por la naturaleza de las distintas organizaciones. Te voy a dar un ejemplo. Organizaciones sindicales con las cuales nosotros nos hemos reunido, algunas de las cuales nunca han participado de ninguna forma del proceso electoral. En tiempos recientes han planteado que hay que buscar la forma de integrarse a la apuesta electoral que se está haciendo, porque evidentemente con gobiernos liderados por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras se han visto afectados, y eso afecta a trabajadores estadistas como a trabajadores independentistas, como a trabajadores estadolibristas como soberanistas. Entonces, se han planteado que hay que hacer las cosas de forma distinta, y son organizaciones que históricamente, por distintas razones, nunca han participado del proceso electoral. Así que yo creo que hay sin duda alguna una apertura. Pero también te confieso que al final del día, este tema de la alianza va a ocurrir con o sin nosotros. Si nosotros no somos capaces de articular un proyecto colectivo, la gente va a hacer su mejor esfuerzo de hacerlo cuando vaya a votar, cuando vaya a buscar las mejores personas en los distintos espacios. Así que yo creo que lo que te quiero decir con eso es que si nosotros no lo hacemos, la gente lo va a hacer aunque se le haga más difícil. Y en segunda instancia, yo creo que si nosotros no logramos este entendido, todas las organizaciones sobre las cuales se espera que esto ocurra también van a ver un efecto electoral, porque va a haber un sector del electorado, yo no sé si va a ser grande o pequeño, pero que va a decir, ¿tú sabes qué? Yo me sentí entusiasmado y entusiasmada por la posibilidad de una alianza. Yo creo que hay los números para lograr un cambio en este país. Y lamentablemente estas personas y estas organizaciones no se pudieron poner de acuerdo, pues yo me quedo en mi casa. Pues yo no voy a votar ni por uno ni por el otro. Y yo creo que eso va a ser un efecto no deseado de que no podamos lograr esta alianza que estamos planteando. Así que por todas esas razones esto tiene que pasar. Lo que usted me está diciendo es que es posible que el país esté más maduro, que la gente
digo, esto es verdad, estamos hablando de las posibilidades si es que no se logra, que la gente que pueda estar de frente a ese país tratando de establecer que en efecto debe haber una alianza. Eso pues está por verse. Yo creo que es natural, y yo creo que eso es natural en todos los espacios donde las bases están más abiertas a muchísimas cosas que a veces los propios lideratos, y por eso entonces regresamos al tema de la importancia de la amplitud y de la participación en este proceso. Nosotros el 15 de enero, como mencionaste, tuvimos una Asamblea Ciudadana Nacional donde si usted va ahora mismo a nuestro Facebook, usted puede ver la transmisión de esa asamblea, de todo lo que allí se discutió, porque ese es el nivel de apertura y de amplitud que nosotros creemos que es necesario para que más gente se sume al proceso. De hecho, nosotros tuvimos en esa asamblea, como en todas nuestras otras asambleas, personas que participan en calidad de observadores o observadoras. Eso quiere decir que son personas que pueden ser simpatizantes con el programa y las ideas de Victoria Ciudadana, pero que no son afiliados o afiliadas de Victoria Ciudadana y que como quiera tienen derecho a participar en las asambleas como observadores. Entonces, ese nivel de apertura, ese nivel de transparencia, para que más personas que quizás no están ni en Victoria Ciudadana, ni en el PIB, ni en candidaturas independientes, ni quizás inclusive en los otros sectores organizados del país, como las organizaciones sindicales, comunitarias, ambientales que he mencionado, pero que quieren ser parte de este proceso, que se sientan convocadas a participar, quizás algunas de ellas inclusive hasta presentarse como candidatos o candidatas o ayudar en la configuración de un programa de gobierno, pero al fin de cuentas poner su granito de arena para que esto pase, y yo creo que esa apertura y ese compromiso con la participación en el sentido más amplio, yo creo que va a ser lo determinante. En ese sentido son dos últimas preguntas. Esa posibilidad de que en efecto en la negociación y darle la vuelta a la ley los lleve a las áreas de más oportunidad, alcaldías, legislaturas municipales y la propia legislatura nacional entre Cámara y Senado, supondría que ustedes podrían tener ese cuadro bastante completo versus un gobernante o una gobernante que no fuera de ninguno de los movimientos independientes, etcétera. ¿Usted cree que hay, por ejemplo, vamos a mirar hacia allá, ¿verdad? De alguna manera hipotética? ¿Usted le ve alguna posibilidad a los líderes de los partidos que han gobernado Puerto Rico, PNP, Partido Popular Democrático, de conversar con un nivel de legislatura tan diversa como la que podría ser esa versus las legislaturas municipales y los municipios? ¿Usted ve en alguno de ellos esa posibilidad? No, y yo creo que lo han demostrado con las ejecutorias durante los pasados 2 años y un poquito más. En la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico, donde las mayorías, y pongo entre comillas mayorías del Partido Popular, son tan limitadas, el Partido Popular ha actuado con la arrogancia de un partido que se cree que ganó con una ola y con una mayoría ambos cuerpos legislativos, y ese no es el caso. Literalmente no tienen ni siquiera los votos necesarios para aprobar por su propia delegación legislación tanto en Cámara como en Senado. Y lo mismo ocurre con el Partido Nuevo Progresista, que tenemos un gobernador que fue electo con un 32, un poco menos 33%, y gobierna con una actitud de alguien que fue electo con un mandato, una legitimidad que evidentemente no tiene. De cara al próximo proceso electoral, yo también estoy muy claro de lo que va a ocurrir. La persona que resulte electa en la próxima elección a la gobernación de Puerto Rico lo hará con un 29, con un 30% de los votos, e independientemente de que esa persona sea una de los partidos que han tenido el privilegio de gobernar o una de los movimientos y partidos emergentes que se están presentando como una alternativa para Puerto Rico, independientemente de los dos casos, esa persona va a tener un problema de legitimidad, va a tener un problema de mandato. ¿Y cómo se resuelve eso? Reconociendo que para poder gobernar, entonces hay que buscar consensos, hay que sentarse a la mesa con esas otras fuerzas políticas para poder llegar a unos entendidos mínimos. Y yo creo que nosotros tenemos esa capacidad, nosotros tenemos ese desprendimiento, nosotros tenemos esa visión de cómo se lleva hacia adelante un país. Mientras que del otro lado lo que ha demostrado el liderato PNP y PPD es que son incapaces de eso. Claro, las circunstancias están provocando que ya se dé una alianza
una alianza de mi perspectiva viciosa entre lideratos del PNP y lideratos del Partido Popular, con tal de buscar mantener su control del gobierno, aunque sea mediante cambios a la ley electoral, para poder entonces lograr mediante esas artimañas lo que no puede lograr con votos. Y eso ya lo vimos en los cambios que trató de hacer el Partido Popular, que luego de haber dicho durante todo el proceso electoral que estarían derogando el código electoral del PNP, llegaron entonces a unos entendidos en cuartos oscuros entre Jorge Colbert Toro y Edwin Mundo en la Comisión Estatal de Elecciones, para darle un acomodo razonable en la Comisión Estatal de Elecciones al Partido Popular Democrático, y a cambio de eso lograr votos para aprobar un proyecto en Senado que se quedaba muy corto de lo que fueron todas las promesas del Partido Popular. Así que ya hay una alianza viciosa, yo creo que nos hace falta una alianza virtuosa. En ese sentido, entre esas alianzas, la misma pregunta le hice a la licenciada senadora María de Lourdes Santiago. Yo sé que han habido diferencias, dimes y diretes, con una persona que corrió independiente como Eliezer Molina, que mantiene un perfil, aunque no necesariamente de candidato, pero de un activismo fuerte en términos de todo el trabajo que hace alrededor de las violaciones en relación al ambiente, la costa, todo lo que está pasando en los desarrollos, hasta cierto punto también un discurso contra la corrupción. Desde el punto de vista de Victoria Ciudadana, ¿se han sentado? ¿Hay conversaciones pendientes? ¿Dónde estaría eso si es una posibilidad de que una persona que independientemente se presente o no se presente a una elección nuevamente, tiene un arraigo en ciertos grupos y ahí está haciendo un trabajo? O sea, ¿hay negociación posible con figuras como Eliezer Molina? Yo reconozco y aplaudo el trabajo que el ingeniero Eliezer Molina ha hecho, particularmente en visibilizar un sinnúmero de violaciones y afrentas contra nuestro medio ambiente y contra los recursos naturales, y en cada espacio que se me pregunte lo plantearé de esa manera y le agradeceré por el trabajo que está haciendo y de cómo está ayudando a visibilizar ese particular. De igual forma, con otras candidaturas o pasadas candidaturas independientes, siempre ha habido una relación de comunicación, de cordialidad. Y te digo, por ejemplo, en el caso del candidato Reitín en el municipio de Guánica, el compañero Edgardo Cruz, todo el equipo electoral de Victoria Ciudadana estuvo ahí hasta el último día defendiendo los votos de Edgardo en ese proceso de escrutinio. En cuanto a las posibilidades de lograr acuerdos y proyectos en común, y particularmente en el caso del compañero Eliezer Molina, pues yo creo que también dependerá de las visiones que se tienen sobre qué es lo que necesita el país en este momento para hacerle frente a la corrupción del liderato del PNP y del PPD. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ser una respuesta colectiva, tiene que ser una respuesta desde el entendimiento que vamos a tener que sentarnos con algunas personas que no estamos de acuerdo en todo, que tienen métodos de lucha distintos, que tienen formas de llevar esa lucha distinta, y que el hecho de que sea distinta a la mía no lo convierte en un traidor, no lo convierte en menos que yo, no lo convierte en una persona que tiene menos compromiso. Y en ese sentido yo creo que lo que será determinante en los próximos meses, ¿verdad?, será si en el caso del compañero Eliezer y otras personas, si entienden que desde un espacio colectivo, en donde de antemano se sabe que no vas a estar de acuerdo con todo el mundo en todo, en donde van a haber una diversidad de formas y de maneras de llevar estas luchas, pero que pueda haber una agenda mínima en común que va en contra de la corrupción, que va en defensa del medio ambiente, que va en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pues que en ese espacio podamos convivir. Y bueno, te puedo decir que yo he tenido conversaciones previas a esos efectos con el compañero, y ¿verdad? Y trato, inclusive en respuestas como esta, de ser transparente y de no decir nada que pueda convertirse en un impedimento para que más adelante una posible colaboración se pueda dar. Al final, ¿verdad?, depende de cada una de las personas, claro, y de la apertura que tengan a eso. Yo le puedo decir lo que es la posición de Victoria Ciudadana, y es de reconocer que se necesita esa apertura, se necesita esa diversidad, se necesita esa colaboración, y que todos y todas somos importantes en este proceso.
Y por último, todo lo que hemos hablado supone de un grupo de personas que puedan velar los votos a la hora de ir a votar. Y quizás esa es lo más importante dentro de todas las ecuaciones, porque puede haber una excelente fórmula y yo creo que realmente, por lo que escucho y hablo con la gente se ha movido muchísimo con relación a el voto una sola cruz debajo de X o Y. De acuerdo. Y finalmente el temor, y yo se lo digo y puedo sacar los cientos de mensajes que yo recibo en las diferentes transmisiones, de que esta elección pueda sufrir de lo que sufrió la del 2020, que es un robo, como le ha pasado la experiencia que ustedes tuvieron en San Juan, los vaciados de lista, los encamados votando, las personas no vivas votando, las personas no residentes de Puerto Rico. Ustedes se están preparando dentro de toda esta conversación de alianza para que eso en efecto llegue a ser un bloque fuerte de atravesar en el caso de que intenten robarse las elecciones. Sí, sin duda alguna, y nos estamos preparando para derrotar al bipartidismo con sus propias reglas. Y eso inevitablemente lo que significa es no solamente tener ese ejército electoral para velar por no solamente los votos, sino todo el proceso electoral que comienza mucho antes del día de la elección, pero sino también para asegurarnos que esa victoria se da de manera contundente. Si algo yo aprendí en la pasada elección en San Juan, es que bueno, sí, a veces, claro, a veces uno gana y a veces uno aprende. Y yo aprendí en este caso que había que ganar por más, porque hay que compensar por lo que ellos van a hacer, que siempre lo van a hacer, y tienen las herramientas para hacerlo, aún nosotros teniendo el ejército, porque mucho de las irregularidades que se dieron en la pasada elección no ocurrieron en el colegio, no ocurrió en el escrutinio, ocurrió antes, meses o semanas antes de la elección. Pero ¿cuál es el problema? Que el PNP controla la Comisión Estatal de Elecciones, que el PNP tiene un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que actúa como un comisionado electoral adicional del PNP. Que lo fue en Ponce. Bueno, pues, absolutamente, y le doy este dato para que sepa. Las decisiones en comisión se toman por unanimidad, es decir, que todos los votos de los comisionados y comisionadas tienen que ser en la misma dirección para que eso se convierta en un acuerdo de la comisión. Si hay un solo comisionado o comisionada que vota en contra de algo o que vota de una forma distinta, esa decisión se eleva al presidente para que sea el presidente quien la tome. En el 90% de los casos en que ha habido una votación en comisión, 4-1, todos los comisionados excepto del PNP votando de una forma. La comisionada del PNP votando en contra o a favor de algo. En el 90% de los casos el presidente ha resuelto la controversia a favor de la posición del Partido No Progresista. Imagínate tú. Entonces, ese tipo de cosas es lo que va a continuar ocurriendo, y ahí no es tanto un asunto de tener personal o no, sino de poder lograr llevar esa información a la luz pública para que eso lleve una presión adicional del pueblo, de la prensa, de investigación, para que le den información al pueblo y a la prensa particularmente que no nos dan a los propios partidos con representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que nos estamos preparando, todavía naturalmente estamos en un proceso de reclutamiento y entrenamiento de funcionarios y funcionarias, y ahí podría haber una posibilidad de colaboración también entre las distintas fuerzas y organizaciones que quieran sumarse a este esfuerzo. Bueno, Manuel Natal, hablamos mucho, yo creo que nos faltan muchos temas ahí, sobre todo proyectos, hablar personal a nivel, más que personal, a nivel político, donde usted se ve en todo esto, pero sobre todo proyectos que ustedes entiendan son los más importantes a partir de toda esa conversación que han tenido con los grupos en que se reúnen, etcétera. Eso es otra conversación, le agradezco mucho que haya estado disponible. Importante, y que si hay alguna información relacionada, sobre todo con todo lo que ocurre en la Comisión Estatal de Elecciones, como usted sabe, somos un medio con todas estas personas, es decir, una, pero tenemos intención de, sobre todo a partir del 2023, entrar en esos temas electorales porque son súper importantes y yo creo que se le va a dar la vida al país. Gracias. Así lo haremos entonces. Gracias por la oportunidad. Y seguimos hablando. Bueno, escucharon a Manuel Natal. Yo creo que hay mucho trabajo
Creo que es un esfuerzo, como ustedes oyeron, que lleva más o menos un año gestionándose, gestándose a través de las diferentes organizaciones político-partidistas, las que se mencionan, sindicatos ambientalistas. No lo menciona, pero hemos sabido que se han reunido con muchos lideratos religiosos. El PIB ha tenido un esfuerzo bien dirigido a una base religiosa de las iglesias históricas, de aquellos que quieren participar de lo que debería ser el desarrollo o la construcción de un mejor país. Yo creo que en medio de todas las discusiones y de las investigaciones que hemos tenido en estos días, me parecía importante traer este programa, esa entrevista completa. Yo los veo mañana a las 8 de la mañana, como siempre, en Noticias con Café. Éxito, y vayan a todas nuestras plataformas y compartan nuestros contenidos. Nos vemos mañana a las 8. Hasta mañana. Gift Card. Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center. Juana Díaz Coop y Vega Coop. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.